comenzaremos el tema de vectores en el plano haciendo un pequeño recorrido sobre el tipo de magnitudes en física y la necesidad de ampliar a este nuevo conjunto de magnitudes y también de algunos conceptos previos básicos que necesitamos para empezar con el estudio de vectores. En principio tenemos que pararnos en los tipos de magnitudes que tenemos en física. Básicamente tenemos dos: las magnitudes escalares, que son aquellas que pueden quedar determinadas por el número que expresa su medida. O sea, con un solo valor nosotros podemos determinar perfectamente lo que es el tiempo o el volumen de un objeto o la temperatura. En cambio, hay otro tipo de magnitudes que se denominan vectoriales, y que con un solo valor no pueden quedar determinadas. O sea, son magnitudes que para su determinación, además del número, que se denomina módulo, y que expresa su medida, necesitamos otros elementos, como son la dirección y el sentido, para poder determinar la magnitud correctamente. Por ejemplo, puede ser el flujo de un río, de una corriente de aire, de una corriente de gas o de humo. También la velocidad, en la que no solamente necesitamos el módulo, o sea, velocidad que llevaría, por ejemplo, estos coches, sino también la dirección. En este caso, tanto los de la izquierda como los de la derecha tienen la misma dirección, como el sentido. Los de la izquierda irían hacia abajo, los de la derecha irían hacia arriba. Por tanto, para conocer la velocidad de los coches necesitaríamos módulo, o sea, lo que se conoce discretamente por velocidad, la dirección y el sentido de estos. Y también las fuerzas. No solamente tenemos que conocer la fuerza que hacen las diferentes cuerdas, sino también la dirección y el sentido de estas. Por tanto, es necesario un nuevo campo de la geometría denominada geometría vectorial, y que nos vamos a ceñir al principio a la geometría del plano. Para esto necesitamos una serie de contenidos y de definiciones previas para manejar perfectamente los vectores. En principio, un nuevo conjunto denominado R2. Conjunto R2, matemática, se define como el producto cartesiano de R por R, o sea, el producto cartesiano de dos rectas. En nuestro caso será el eje X y el eje Y. Y este producto cartesiano nos dan coordenadas del tipo AB, de dos puntos, que pertenecerán, en este caso, al plano. Estos puntos, como vemos aquí en la imagen, A, B, C y D, son pares ordenados. Este es el primer concepto importante. O sea, están ordenados porque tiene una primera componente que va a hacer referencia al eje X y una segunda componente que va a hacer referencia al eje Y. Por tanto, cada punto del espacio tiene una y solo una representación de R2. Por ejemplo, este de aquí
sería el punto 1 de X, 2 de Y. El punto B sería 2 de X menos 1 de Y. El punto C sería menos 3 de X, 2 de Y. Y por último, el punto D tendría menos 1 de X, menos 1 de Y. Por tanto, su representación gráfica se haría en unos ejes coordenados, de manera que el eje X siempre es el horizontal y el eje Y siempre es el vertical. Esto sería la representación de puntos. ¿Pero qué sería un vector? Un vector es un segmento orientado entre dos puntos. O sea, por ejemplo, si yo uno un segmento que vaya de A a B, tendría el vector AB. Los puntos se representan siempre con letras mayúsculas, A, B, C, D. En cambio, los vectores se representan con letras minúsculas, empezando por la U, V, W, y siempre se le pone encima de la letra que lo represente un pequeño vector para diferenciarlo de lo que son las coordenadas de un punto. Por tanto, si yo uno A con B y tengo el vector U, que sería este vector tendría que tener un módulo que sería la distancia de A a B, tendría una dirección que es la de la recta que une A y B, por tanto sería esta recta, la dirección de ese vector, y un sentido que sería de A a B. Por supuesto, si yo tengo el vector AB y el vector BA, ambos tienen el mismo módulo, porque evidentemente la distancia de AB y de BA es la misma. Ambos tienen la misma dirección, porque la recta que pasa por A y B en ambos casos es la misma. En cambio, tienen distintos sentidos. En este caso, tienen sentido opuesto. Mientras uno va, el primero, de A hacia B, el segundo va de B hacia A. Esto nos conduce al siguiente paso a la hora de tratar con los vectores. Y es ver qué son vectores equipolentes. La definición de vectores equipolentes son aquellos vectores que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Pero que evidentemente el punto de inicio y el punto de finalización son diferentes. Veámoslo, por ejemplo, con estos 4 puntos. Si yo calculo el vector que va de A a B, evidentemente también yo podría calcular un vector igual que el U, pero que en vez de empezar en A y terminar en B, empezara en C y terminara en C'. O de la misma manera,
que os podría tomar un vector que, siendo igual que U en módulo, dirección y sentido, empiece en D y termine en D'. De manera que todos estos vectores, por ejemplo en este caso, el vector U, V y W, tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, tendría la dirección de la recta que une esos dos puntos. Como vemos, la dirección son la misma. Y dentro de esa recta, el sentido de los tres es el mismo. En este caso, irían hacia arriba y hacia la derecha. Por tanto, los vectores U, V y W son vectores equipolentes, aunque el vector U sea el vector AB, el vector V sea el vector C', y el vector W sea el vector de D'. Por tanto, son vectores equipolentes, aunque su comienzo y su final estén en puntos diferentes.